Solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Queremos más, conocerte más, más y más. Más y más, más y más, conocerte más, más y más, más y más, más y más. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón deseoso, con un corazón anhelante, con un corazón dispuesto a honrarte, a buscarte, a seguirte, a deleitarnos, Señor, en tu presencia, a edificarnos a través de tu palabra. Toma, Señor, la vida de cada una de las personas que hoy han dispuesto su corazón para congregarse a través de estos medios. Maravilloso Dios, sus familias, sus necesidades están delante de ti, poderoso Rey. Delante de tu presencia, Señor, dejamos a cada familia, Señor, de esta congregación, de cada una de las congregaciones de Senfol en esta ciudad, en Popayán, en el Cauca, en Colombia
y en cada uno de los 14 países donde tú nos das la bendición de estar, Señor, llevando el mensaje del Evangelio. Hoy oramos, Señor, para que tú permitas que cada uno de nosotros sea sensible a tu voz y que producto de oír, entender tu palabra, actuemos conforme a tu voluntad, poderoso Rey. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Presentamos, Señor, delante de ti a cada cumpleañero, Señor. Oramos para que tú sigas obrando, para que te sigas moviendo, para que te sigas manifestando con amor, con bondad, con misericordia, con poder en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que seas proveyendo, así como hemos orado y hemos hablado y hemos proclamado a través de los testimonios. Damos gracias por la provisión, damos gracias por la generosidad tuya, por el cuidado, por el sustento, Señor, por la cobertura que haces a cada uno, a cada una de nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a toda nuestra parentela. Ponemos delante de ti cada miembro de nuestra familia, Señor, y oramos para que tú te muevas con tu amor y gracia, Señor, con tu bondad, con tu fidelidad, con tu misericordia. Toma este tiempo, Señor, y permite que en este tiempo, Señor, te demos honra a ti, nuestro Dios, que edifiques nuestro corazón, que obres con bondad y amor en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 4, desde el 10. Dice así: Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. En estos 2 versículos me voy a enfocar. Y luego pasamos al 13, que dice: Luego Jesús les dijo: Si no pueden entender el significado de estas parábolas, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Entonces voy a leer en esta otra versión. Y él le respondió: Ustedes sí pueden saber algunas de las verdades del reino de Dios. Los que están fuera del reino no, porque aunque ven y oyen, no entienden ni se vuelven a Dios, ni alcanzan el perdón de los pecados, como dijo Isaías. Ahora bien, si ustedes no entienden aquella simple alegoría, ¿cómo se las van a arreglar para entender las demás que les voy a decir? Y ya les leí 2 versiones. Ahora, ¿quién quiere leer otra? Les contestó: A ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Les dijo: ¿No entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? Ahí. Bueno, ya leímos 3 versiones. Muchas gracias, mi Lupita. 3 versiones en que se usan palabras diferentes para decir una misma cosa, unas más entendibles que otras. Se está hablando aquí de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? De la tierra que cayó junto al camino, la tierra que cayó en las piedras, la tierra que cayó entre espinos y la tierra buena, la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en las piedras, la semilla que cayó en las espinas y la semilla que cayó en buena tierra.
Y ahí específicamente en el versículo 11 comienza, dice que cuando ya se fue la mayoría de gente, quedaron los discípulos de Jesús y otros cuantos seguidores de él. Y entonces ellos le piden el favor que les explique las parábolas, el significado de las parábolas. Y Jesús entonces comienza a decirles lo que significa específicamente esa parábola. Pero yo no me voy a centrar en la explicación que Jesús da a las parábolas, sino a los que están dentro y a los que están fuera. Para entender las parábolas, los que están dentro las pueden entender, los que están fuera no, y en eso es que me voy a detener, para que nosotros nos ubiquemos donde estamos, si adentro o afuera. Pues yo creo y a quien me estoy dirigiendo en este momento es a los que están adentro, porque los que están fuera no podrían entender. Los que estamos dentro, vamos a ver dentro de qué estamos. Y le he colocado a la predicación que voy a hacer las bendiciones de ser tierra fértil. Dice ahí cuando el Señor comienza a explicar, ustedes sí pueden saber algunas de las verdades del reino de Dios. En esta otra versión dice, Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Y en la Reina Valera dice, de 1960 dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Quiénes son esos vosotros? Esos vosotros somos nosotros, los hijos de Dios, los que somos tierra fértil, porque ahí se viene hablando de diferentes clases de tierra. Ya descubrimos que no somos los de junto al camino. Ya hemos descubierto que no somos la tierra de pedregal. También hemos descubierto que no somos esa tierra que está entre espinos, pero sí somos tierra fértil. ¿Por qué somos tierra fértil? ¿Por qué creen ustedes que son tierra fértil? Porque aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así es, porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y además porque estamos dando fruto. Sea mucho, sea poco, estamos dando fruto, hemos permanecido. Si ustedes ven las demás clases de tierra, la semilla no dio fruto porque no permaneció esa semilla en ellos. No es cuestión de la semilla es la palabra de Dios, o sea que la palabra de Dios siempre será excelsa, pero es cuestión de la tierra en donde cae la semilla. Entonces, partiendo de que somos tierra fértil, vamos a entender que Jesús es Dios hecho hombre, que es el Mesías Salvador. Por eso dice ahí, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Miren que allí se dice misterio. ¿Misterio qué significa? Misterio es lo secreto, lo guardado, lo oculto que uno no entiende. Nosotros hoy entendemos en qué consiste el reino de Dios. Por eso se nos ha revelado el saber, el misterio. Pero hay gente que no lo entiende, que no lo sabe. Por más que se le diga, no quiere. Nosotros, bueno, en la misericordia de Dios, porque yo siempre que predico algo, me conmueve el alma. De saber que sin uno merecerlo, Dios lo ha escogido. ¿Qué sería de mi vida si Dios no me hubiera escogido? Yo siempre concluyo que a lo mejor yo ya estaría muerta. Sin embargo, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, me eligió
no porque yo haya hecho algo bueno, no porque yo lo merezca, sino porque Él quiso hacerlo, le plació darme su amor. Entonces, tan lindo que Dios nos permita, me permita a mí saber en qué consiste el misterio de su reino, que Él dice que Él se ha hecho hombre, que es el Mesías Salvador, que vino a hacer una obra por nosotros y logró hacerla, que el reino de Dios se ha acercado a este mundo porque Jesucristo nuestro Señor lo ha dado a conocer. Él en todas sus predicaciones decía que el reino de los cielos se había acercado a este mundo. ¿Y quién había acercado el reino de los cielos a este mundo sino Él, que vino a dar a conocer en qué consiste ese mundo maravilloso? Como dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Dios se complace en que nosotros vivamos en justicia, en paz, en gozo. En eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios es revelado solo a los que están en Él. El reino de Dios no se puede revelar de otra forma. Solo los que estamos en Cristo podemos entender y saber en qué consiste el reino de Dios. Solo los que estamos en Cristo. Esos son los que estamos dentro, porque allí en el versículo 11 habla de los que están afuera. Y nosotros los que estamos dentro es que se nos permite saber el significado de las palabras, de las parábolas. En ese momento el Señor les estaba diciendo a los que lo estaban oyendo que a ellos les era dado el saber ese misterio del reino. Pero a los que estaban afuera, y el Señor se refería a los que estaban afuera, ¿quiénes serían? Cuéntenme ustedes, ¿quiénes serían los que estaban afuera en ese momento? Los que estaban adentro eran los discípulos de Jesús, los que Él había escogido, más los que estaban, los pocos que se habían quedado. ¿Quiénes eran los que estaban afuera? Los no creyentes. Los no creyentes, ¿como cuáles, tesoro? Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los que se acercaban al Señor, pero no con el ánimo de aprender de Él, sino ¿con qué propósito se acercaban todos ellos? El de juzgar. Sí. Para que Dios los sanara, ¿no? Solamente por sanidad. No. ¿O no? Los saduceos, los fariseos, los escribas se acercaban al Señor solo con el propósito de ver en qué lo podían hacer caer, porque desde un comienzo ellos querían era matarlo. Miren la diferencia de los que estamos adentro, que dentro de esos está la gente pecadora, porque Él no vino a salvar a los que ya estaban salvos, a los sanos. Él no vino a sanar a los sanos, vino a sanar a los enfermos. Y mucha gente lo seguía para que lo sanara así. Y Él en su misericordia no solamente los sanaba, sino que también los salvaba. Pero miren las actitudes de los fariseos, saduceos, escribas, de todos esos maestros de la ley. Ellos siempre buscaban estar cerca al Señor, pero era para ver en qué Él caía, en qué faltaba la ley, para aprenderle y así matarle. Esos son los que están afuera. Los que estamos dentro tenemos ese gran privilegio de tener las bendiciones de Él, porque somos tierra fértil, porque lo hemos recibido como Señor y Salvador y permanecemos en Él y damos fruto. Estamos dentro, pero los que están fuera no entienden nada. Dice
El reino de Dios es revelado solo a los que están en él. Nosotros, sus hijos, somos tierra fértil y estamos llamados a dar fruto, no hojas. Fruto que corresponda a la especie de la semilla, una mentalidad y una conducta de acuerdo con el Evangelio. Eso es lo que tenemos que mostrar. Ya estamos de acuerdo en que estamos dentro, que el misterio del reino de los cielos lo podemos entender, se nos es dado a conocer. Reconocemos que por ser tierra fértil podemos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todos nosotros anhelamos dar al 100 por uno. Él no quiere, podemos nosotros con todo lo que hablamos, con todo lo que mostramos de pronto a veces tener mucha hoja y poco fruto. Porque realmente nosotros vamos a ser conocidos es por el fruto. Por el fruto, por su fruto los conoceréis. ¿Por qué quise yo predicarles esto? Porque estamos en los últimos tiempos. Y nosotros, yo por lo menos anhelo que el Señor venga. Todo el tiempo ven pronto, Señor Jesús, Maranata. Bueno, y anhelo que el Señor venga ¿y por qué yo quiero que el Señor venga? Por muchas razones. El mundo está tan desequilibrado, la sociedad en la que estamos está tan mal, que hay tanta maldad que uno lo que anhela es, ay Señor, ven pronto para que toda esta maldad se acabe. Pero uno tiene que meditar en si está haciendo lo que le toca para que Él venga y estar preparado, porque uno es, bueno, estoy preparada, yo estoy haciendo lo que Dios me dice. ¿Y qué es lo que Dios me ha dicho? Yo tengo que proclamar que el reino de los cielos se ha acercado a este mundo. Yo tengo que estarle diciendo a mi gente, a los que yo amo, tengo que asegurarme, repetirles y repetirles como el Señor nos repite y nos repite. Porque todo esto no sabemos, ustedes lo saben, han oído 1000 veces la parábola del sembrador. Saben en qué consiste cada terreno. Pero nosotros mismos tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro fruto. Tú, allí donde estás, en tu casa, oyendo esto, ¿tú eres consciente del fruto que tienes? De ese fruto que el Señor espera de ti que sea abundante. ¿Tu fruto es abundante? Y yo quiero que te tomes unos minutos ahí donde estás, sin hablar con nadie, solo meditando en lo que yo te estoy diciendo. Pídele al Espíritu Santo que te muestre ese fruto que tú tienes. Y tú debes evaluar, ¿mi fruto es abundante? Imagínate un campo, imagínate que tú eres ese campo, eres una tierra fértil. Esa semilla de la palabra de Dios se ha regado en ti, son los principios, los mandamientos, los estatutos que tú conoces. Eres ese campo, la semilla se ha regado. Ahora imagínate la cosecha de toda esa tierra que eres tú y que ha sido sembrada con la palabra de Dios. Mira el fruto. Me voy a referir al fruto externo, o sea, las personas que tú has ganado para Cristo, a quienes les has proclamado el Evangelio y las has acompañado para que crezcan y maduren. Estamos ahí. Tú estás visualizando que eres una tierra fértil, que la palabra de Dios se ha sembrado en tu vida. Piensa en ese fruto. ¿Cuántas hectáreas de tierra imaginaste? Las que tú quieras. Porque dice la palabra de Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, tú te puedes haber imaginado el mundo entero,
Toda esa vasta tierra eres tú. ¿Está llena de ese fruto? Imaginémonos un cultivo que la semilla fuera simbolizando el trigo, por ejemplo, que la palabra de Dios fuera el trigo. Imagínate esas espigas de trigo, son muchísimas, precioso ese cultivo, o son pocas. Tú eres la tierra, la semilla dio fruto en ti. Ya cada uno de nosotros evaluará quiénes a quienes tú les has compartido permanecen, quiénes de esas personas permanecen, a quienes estás viendo que tienen la satisfacción de que están dando ellas también fruto. Cuando uno anhela que el Señor venga, está preparado porque está haciendo las cosas que Él dice, pero también está dispuesto a decir: Señor, yo esperaba que vinieras, tengo tantas ganas de mostrarte el fruto que he dado producto de mis dones, talentos y habilidades. Eso quería. Mira, aquí está fulanito, perencejo y sultanejo. Pero creo que sería muy triste, bueno, como sentimientos encontrados. Contento de saber que en el momento en que Él venga, está haciendo su voluntad, pero a la vez como triste o avergonzado porque al momento de uno rendir cuentas, de pronto no tiene el fruto que uno debiera dar por ser tierra fértil. Entonces, debemos evaluar. Estos tiempos son para eso, para evaluar. Fruto que corresponda a la especie de la semilla. Y esa semilla en la palabra de Dios nosotros debemos estar dando. Con una mentalidad y una conducta de acuerdo al Evangelio. Mentalidad de reino. Un testimonio fiel de que tenemos un Dios de poder, de que somos instrumentos escogidos en sus manos y que a donde vamos somos luz. Nuestros pecados han sido perdonados. Allí dicen que esa es otra bendición de ser tierra fértil. No solamente sabemos en qué consiste el reino de Dios, sino que también nuestros pecados han sido perdonados, saber que somos perdonados. Dice aquí, ustedes sí pueden saber algunas de las verdades del reino de Dios, los que están fuera del reino, no, porque aunque ven y oyen no entienden, ni se vuelven a Dios, ni alcanzan el perdón de los pecados. Nosotros sí alcanzamos ese perdón. Nosotros pues nos alegramos por eso, pero no debemos contentarnos con que solo nosotros hayamos sido perdonados de nuestros pecados. Debemos orar por aquellos que no conocen, por los que están fuera, para que los pecados de ellos también les sean perdonados, para que el misterio del reino de Dios les sea revelado. Eso es lo que nos debe mantener esa pasión para que el reino de Dios se establezca en todo el mundo. El Señor ya viene pronto, pero es necesario que nosotros estemos hablando a tiempo y fuera de tiempo de Él, para que eso se cumpla. ¿Por qué Dios no ha venido todavía? ¿Por qué el Señor no ha regresado? Porque seguramente falta mucha gente para recibirlo a Él. Y a nosotros nos corresponde darlo a conocer, llevar ese mensaje. Nuestros pecados han sido perdonados, es otra bendición de tenerlo a Él, de estar dentro.
En la búsqueda de Dios que adquirimos conocimiento para entender lo sencillo y progresivamente entender lo difícil. Nosotros permanecemos en esa búsqueda es porque estamos dentro. Si nosotros hubiéramos sido una tierra diferente a la fértil, entre espinos, por ejemplo, ¿qué dice los que estaban entre espinos? Dice aquí, en el versículo 5 del capítulo 4 que estamos leyendo, otras cayeron en un terreno rocoso de capa vegetal delgada. Pronto germinaron, pero con la misma rapidez el sol ardiente las marchitó y murieron, porque sus raíces no habían alcanzado profundidad. En estas personas, en esta tierra que es de roca, no hubo provecho de la semilla. ¿Por qué? Porque las plantas, aunque nacieron, se murieron por el sol porque no tenían profundidad. Dice, pero algunas, en el 8, en el 7, algunas semillas cayeron entre espinos. Al crecer juntos con las buenas plantas, estas no pudieron producir granos. Crecieron, pero no dieron fruto. Pero algunas de las semillas cayeron en buena tierra y produjeron 30, 60 y hasta 100 veces el número de semillas plantadas. Y ahí es donde nosotros nos ubicamos, porque los de entre espinos no dieron fruto. Se dejaron llevar por los afanes de este mundo, por lo tentativo de las riquezas, que son engañosas, y por otros deseos. Pero nosotros hemos permanecido, y en eso es que debemos enfocarnos. Ya sabemos qué clase de tierra somos. Enfoquémonos. ¿Usted a cuánto quiere dar? Y délo, porque uno puede estar reconociendo, ay, sí, yo soy tierra fértil, pero se conforma con lo que tiene, un don. Y si ese don no lo pone a funcionar, pues cuando venga el Señor, bueno, antes, porque es aquí en la tierra que debemos dar ese fruto. Si usted no está aprovechando los dones, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado, pues el Señor se las va a quitar y se las va a dar a otro que sí las está aprovechando. Se nos han dado, dice aquí, dones, talentos, habilidades y destrezas para transmitir a otros el mensaje del Evangelio. En cuanto más productivos somos, más recibimos para dar más. Y allí yo quiero leerles desde el 21 hasta el 25. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitarán aún lo poco que entiendan. ¿Ven que la palabra de Dios es sencilla? Por eso el Señor les decía, si ustedes no entienden esta parábola que es tan sencilla, ¿cómo van a entender las otras? Queriendo decir ya en conocer más profundamente los misterios de Dios. Si uno no entiende lo sencillo que es la leche espiritual, ¿cómo va a entender la vianda? O sea, ya
lo más sólido, lo más profundo. Pero ¿cómo puedo entender yo las cosas de Dios si no acercándome a Él, si no es buscándolo todos los días, queriendo entender todo lo que Él me dice? Miren, ustedes no van a poder llegar a entender los secretos de Dios si no se acercan a Él, si no lo buscan. Y como acabo de leerles en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, en la medida en que yo me acerco a Dios, voy a entender más las cosas de Él. Y cuando entiendo, más recibo. ¿Para qué? ¿Para quedarme con ese conocimiento? No. Dios me enseña para que yo le enseñe a otros. Él me muestra, me revela mis cosas para que yo se las diga a otros. Y así como yo crezco y maduro, los otros que me oyen a mí también crezcan y maduren por la palabra de Dios. Eso es, en eso consiste el reino de Dios, en entender lo que Él nos dice. Entonces, hijitos, no nos conformemos solo con lo que tenemos, deseemos más. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es solo la palabra de Dios, no es nuestro invento ni nuestro conocimiento humano. Nosotros debemos desear conocer de primera mano de Dios sus secretos y transmitirlos tal cual Él los tiene en su palabra revelados. Transmitirlos igual. No añadirles ni quitarles nada. Dice en esta, es lógico que uno encienda una lámpara y le ponga encima una caja para que no alumbre. Cuando uno enciende una lámpara, la pone en un lugar donde de veras alumbre. No hay nada oculto que un día no haya de saberse. El que tenga oídos, oiga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que oírla. Uno debe desear oírla. Usted puede estar aquí sintonizado, pero lejos de lo que Dios quiere que usted oiga. Puede estar oyéndome a mí y pensando en mil otra cosa. No, usted tiene que estar concentrado en oír qué es lo que Dios le quiere decir a través de mí. En eso es que debe usted estar en este momento, meditando en lo que Dios le está diciendo a través de mí. Eso es el tener oídos y oír. Porque ahora vamos a mirar que los que buscaban al Señor con otras intenciones lo oían, pero al final no entendían lo que Él les decía. Entonces, no hay nada oculto que un día no haya de saberse. El que tenga oídos oiga y ponga en práctica lo que oye. Mientras más lo ponga en práctica, mejor entenderá lo que le digo. Porque el que tiene recibirá más, y al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene. Imagínense la responsabilidad de uno tener. Hay gente que lo poco que tiene se le será quitado porque no puso en práctica ni eso poco que tenía. Nosotros en eso debemos ser cuidadosos. Dice, mas a los que están fuera, por las parábolas se les habla todas las cosas. Volvamos al versículo 11 del capítulo 4. Pero utilizó parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Aquí dicen, los que están fuera del reino no. Los que están fuera del reino no entienden las parábolas, porque aunque ven y oyen, no entienden ni se vuelven a Dios, ni alcanzan el perdón de los pecados. Porque, como dijo Isaías, ahora bien, si ustedes no entienden como dice en Isaías, voy a leerles en esta. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada.
Cuando oigan lo que digan, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. En este versículo pareciera como si se contradijera lo que Dios dice en su palabra cuando dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero aquí dice, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí, serían perdonados. ¿Y eso no es lo que Dios quiere? Que todos nos volvamos a Él. Pero miren lo terrible de uno estar fuera del reino de Dios, de no tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Miren lo que implica el tener un corazón entenebrecido, un corazón duro para Él. ¿Por qué? Porque dice aquí que oyen lo que Dios dice y no entienden. Dice aquí que viendo lo que Jesús hace, no aprenden nada. Y esto se refiere al Antiguo Testamento en Isaías 6:9. ¿Quién quiere leer Isaías 6:9? Y otra persona que lea Romanos 1:18. ¿Ya encontraron Isaías 6:9? Léelo, por favor. Y él le dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Tenaz. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Líder, ¿Romanos es cuál? Romanos 1:18. Dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Que con injusticia detienen la verdad. Vuelve y lo lees, tesoro. Dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Ajá. Esas son las personas que están fuera. Y no porque Dios quiera dejarlas, sino porque ellos no quieren aceptar esas verdades. En esta versión dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Eso era lo que pasaba con los saduceos, con los fariseos, con los doctores de la ley. Ellos tenían la misma oportunidad que toda la gente que se agolpaba alrededor de Jesús. ¿Lo oían? Sí, ellos oían a Jesús. ¿Lo veían hacer milagros? Sí. Pero en vez de ellos reconocer que el reino de los cielos se había acercado al mundo, que Jesús era el Mesías, ¿qué hacían? Se enojaban, detenían con su injusticia la verdad, porque en vez de alegrarse que el Señor sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, ¿qué hacían? Todo el tiempo bravos, porque el Señor sanaba en el sábado, puro legalismo. Pero ellos, viéndolo, no entendían lo que el Señor hacía, lo oían y no les amanecía. Porque Dios no quería, no, porque ellos no querían ser sensibles a su voz. Ellos lo tenían ahí. Y nosotros debemos, como tierra fértil, ser sensibles a la palabra de Él, que es la semilla en nosotros. Ser sensibles. No somos como los fariseos, no somos como los saduceos, no somos como los maestros de la ley que tenían esa mente entenebrecida y que ellos
mismos por su injusticia detenían esa verdad. Nosotros ya tenemos esa verdad. Lo que tenemos que hacer es dar fruto y que ese fruto permanezca. Eso es lo que quiero que hoy me entiendan, que cuando venga el Señor, ustedes se alegren de saber que están haciendo su voluntad, pero también que tengan ese gozo de presentarle al Señor todo el fruto, producto de lo que Él les ha dado. ¿A quiénes le van a mostrar ustedes? ¿Qué personas que han crecido, que han madurado bajo ese direccionamiento de ustedes, ese acompañamiento? Y es un gozo. Señor, mira, aquí está mi fruto. Porque ese es el tesoro que usted tiene en el cielo. Entonces, sigamos ya para terminar. Los que están afuera no son tierra fértil. Por lo tanto, la palabra en ellos es infructuosa. Porque viendo lo que Jesús hace no aprenden nada. Porque aunque oyen lo que Dios dice no entienden. Porque tienen el corazón tan endurecido que no escuchan ni ven a Dios. Por tanto, lo poco que entienden de Él aún se les quitará. Y eso es muy triste. Y por esas personas que están fuera, son las que tenemos que orar. Por ellas. Por ellas es que debemos orar. ¿Cuál es la conclusión entonces? Agradezcamos a Dios por el amor que nos tiene al permitirnos ser sus hijos y entender su palabra. Ustedes no saben el privilegio tan grande que nosotros tenemos de entender la palabra de Dios. Miren que hay gente con un alto coeficiente intelectual y no entienden lo que Dios dice ni lo que Dios hace. Y eso es doloroso. Estamos llamados a ser luz y brillar en medio de la oscuridad, dando a conocer el reino de Dios. Ya leímos que una luz no se esconde debajo de una caja, ni debajo de una cama. Una luz se pone en lo alto para brillar. Y eso somos ustedes y yo. Somos luz. Brillemos con la luz de Cristo y demos a conocer el mensaje de salvación. Tanto más aprovechamos lo que se nos ha dado, más recibiremos para dar más. Hijitos, ustedes tienen tantos dones, tantos talentos, tantas habilidades y destrezas. Pónganlas al servicio de Dios. En este tiempo uno puede desarrollar eso, creatividad, porque toca desarrollarla, o si no, graves, pailas, como dicen los muchachos. En este tiempo hay que ser recursivo. ¿Cómo? Pues según lo que Dios les ha dado, aprovéchelo y háganlo. Piensen grande para ganar cantidad de gente. El barco se está hundiendo, se está negando y está lleno de gente. Imagínense el Titanic. El mundo es como el Titanic en esta hora. ¿A cuántos usted va a salvar? Porque usted tiene la oportunidad de ser un salvavidas. ¿A cuántos va a salvar? Ese es un desafío. Yo los desafío a eso, a que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. A eso los desafío. A que no solamente cuando venga el Señor usted se alegre porque va a ir con Él a recibir galardones, porque va a participar allá en el reino, allá tiene una morada, sino que también sienta ese placer de darle un fruto, de decirle: esto fue lo que me diste, yo te devuelvo 100 veces más de lo que me diste. Ay, tan lindo que será ese tiempo.
Gracias por ese fruto que tienen para el Señor. Me alegra mucho, me alegra saber que son tierra fértil y muy productiva. Al 30, al 60 y al 100 por uno, según la capacidad de cada uno. Gracias, muchas gracias. Los amo mucho. Le agradezco a Dios por sus vidas, porque son muy especiales en las manos de Dios.